Bueno, chicos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante de Dios. Entonces, Señor, hoy te damos muchas gracias por tenernos acá en un día más de vida, Dios, tener tiempo para compartir acá. Nos alegra, Señor, en nuestros corazones poder estar delante de tu presencia, Señor, aprendiendo de tu palabra. Nos alegra, Señor, poder compartir con nuestros amigos. Nos alegra, Señor, poder sentirte con nosotros, Dios. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos has acompañado, porque has estado con nosotros, Señor, porque eres misericordioso y porque no nos abandonas. Te damos gracias, Señor, porque siempre has estado allí con nosotros y nunca nos dejas. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Hoy queremos disponer nuestros corazones en tu presencia, Señor, para aprender de ti, conocer más de ti, Señor. Enséñanos, Dios, ministranos. Queremos ser verdaderos hijos, Señor, que te conocen en espíritu y en verdad, que te adoran, Señor, que viven, Señor, para glorificarte. Hoy queremos, Señor, ser esos hijos que te agradan, Señor, que alegran tu corazón, verte feliz con todo lo que hacemos, Dios. En este tiempo, Señor, de verdad queremos aprender de tu palabra, Señor. De verdad queremos entender qué es lo que nos quieres decir, Señor. Dios, que seamos nosotros una iglesia, Señor, entendida en tu palabra, Señor. Una iglesia conforme a tu voluntad, Señor. Una iglesia que sabe quién eres tú y qué es lo que tiene que hacer. Una iglesia con propósito, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por nuestras vidas. Te pido que seas tú trayendo a más chicos, bendice a los que ya estamos aquí, Señor. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Queremos disponernos delante de ti, queremos honrarte, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por lo que permites, Señor. Te damos gracias, Señor, porque fue tu voluntad que estuviéramos aquí. De verdad tenemos un corazón desagradecido contigo, Señor. Tenemos un corazón adorándote a ti, Señor. En el nombre de Jesús te exaltamos, Padre amado. Amén y amén. Bueno, chicos, continuamos con una súper dinámica preparada para el día de hoy, que nos demostrará cuánto sabemos de la Biblia, ¿no? Yo imagino que muchísimo, aquí todos leemos la Biblia mañana, día y noche, entonces conocemos muy bien sobre la Biblia. Entonces, la dinámica consiste en lo siguiente. Tenemos una serie de preguntas que vamos a ir diciendo y el primero que la sepa, entonces abre el micrófono para responderla. Bueno, no sé si me hice entender. Creo que Daniela Jaraba, ¿te fuiste? ¿Me escuchaste lo de la dinámica, las instrucciones? Ok, bueno, voy a volver a dar las instrucciones porque veo que se conectaron dos personas más. Entonces, vamos a iniciar con la dinámica, chicas y chicos. La dinámica consiste en que voy a leerles una serie de preguntas y a medida que ustedes sepan las respuestas, entonces abren el micrófono para responder. Y pues el primero que la responda, que la sepa, pues se llevará el punto, ¿bueno? Entonces vamos a iniciar. Son preguntas de la Biblia. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el libro más corto de la Biblia? ¿No? ¿Nadie? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Es válido Google? Pues, Primera de Pedro. más o menos. Es una de las cartas. Es una de las cartas de la Biblia. Pistas. Escrita por uno de los apóstoles. Pedro. No. Casi, pero no. ¿No? Juan. Sí, Juan, ¿qué?
Primera de Juan. No. Casi, casi. Casi, ya un poquito. Segunda de Juan. Sí, ¿quién respondió? Segunda carta de Juan. Daniela. Para... Eso fue casi que al pinochazo al principio, pero bien. Así dicen los 66 libros de la Biblia. Sí, algo así. Pero ya saben cuál es. Y no se les va a recordemos, olvidar. el libro más corto de la Biblia es Segunda de Juan, no lo olviden. Ahora, en la Biblia habla mucho y lo menciona mucho en diferentes historias. Entonces vamos a ver qué es un holocausto. Eso lo hemos leído muchísimas veces, diferentes enseñanzas. Chicas, ¿qué es un holocausto? También llegó en ese momento Daniela, creo que se cambió ahí el nombre Isabel. Entonces te damos la bienvenida. Es para no confundirnos, profe, porque pues hay dos Danielas y pues... Ah, Dos ok, puntos. sí, sí. Daniela tiene la manita arriba. ¿Sabes cómo sería inconfundible? Prendiendo tu cámara. No, te vamos Uy, a sí, confundir. ya Ay, súper no, inconfundible. no. Sí, así uno no se confunde tanto. Esos son Eso, muy sabios bien. consejos. Eso, ya ahora sí te reconocemos. Bueno, chicas o chicos, ¿qué es el holocausto? Daniela tiene la manita arriba, ¿vas a hablar? Daniela Jaraba. Es usted, Dani. Es usted mismo el que tiene la mano. No, ella también. ¿Soy yo? Es que Sí. como la muestra en la parte de abajo, está en la parte de ella. Bueno, una pista. El holocausto era lo que las personas hacían para Dios. ¿Es una ofrenda? Sí. Es como Pero una pues una ofrenda. ofrenda de un sacrificio, ¿no? De animal o... Eso, sí, señorita. Exacto. Resulta que, como dice Isabel, ¿sí? Perdón, ¿sí eres Isabel? Daniela. ¿Daniela? Ay, vas. Es que es Daniela Isabel, pero pues... Ah, ok. Para no Bueno, confundirnos. como Bueno, dice Isabel. Hoy te Entonces- llamarás Isabel, entonces. Bueno, como dice Isabel, Dani 2, bueno. Es un animal, era un carnero, un cordero, que iba a ser sacrificado entero completamente sobre el altar como ofrenda a Jehová. Sí, entonces este punto se lo lleva Isabel. Esta pregunta, pues, es un poco interesante, la verdad. Es muy específica. ¿Cómo se llamaba la madre de Moisés? Acordémonos que Moisés fue el que Dios utilizó para libertar el pueblo de Israel, el que abrió el mar. ¿Cómo se llamaba la mamá de Moisés? ¿Con qué letra empieza el nombre? Con J. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Termina en D. Y termina en D también. Y tiene una O, y tiene una A, y tiene una E. Es un nombre muy común, se escucha muy a diario. Sí, claro. Todo el mundo no, se no. llama así. ¿No, chicas? El punto me lo llevo yo. Ah, mentiras. Un googleazo ahí rápido. Bueno, con esta les voy a ayudar porque realmente sí. O pues hagan un googleazo ahí. No, mentiras. La mamá de Moisés se llamaba Jocabed. Muy común ese nombre. Jocabed se llamaba la mamá de Moisés. Siguiente. ¿Qué Se libro de la escucha en Biblia? todos lados. Sí, claro, eso es súper conocido. ¿Y el ¿Quién, no papá? tiene, quién tiene un amigo que se llama Jocabed? O sea, Daniel está orando que la esposa se llame así. La pregunta es quién no. Es un nombre muy lindo.
Listo. Cuarto. ¿Qué libro de la Biblia nombra a los levitas? Eso está muy fácil, eso lo dice todo. Eso sí, Levíticos. muy bien. El libro que nombra a los levitas son los levíticos. Listo. Esta es una historia que hemos nombrado mucho. ¿Qué madre recibió pago por amamantar a su propio hijo? Acordémonos de la historia de que ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué mamá recibió pago por amamantar a su propio hijo? ¿Empieza con M? Pues, sí, el hijo sí. ¿La mamá de quién? ¿De qué personaje? De Moisés. Muy bien. ¿Que se llamaba cómo? Jocabet, algo así. Muy bien. Sí, bien. Bien, súper. Sexto, perdón. ¿En qué forma descendió el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús? Forma de paloma. Muy bien. El micrófono más rápido de la mañana. Les toca así. O déjenlo activo. O déjenlo activo. O déjenlo activo. O déjenlo activo, sí, con eso no. 7. ¿Qué tribu pagana capturó el arca de Dios una vez? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué tribu pagana capturó el arca de Dios una vez? Pues no sé si estoy mal, pero después de media hora tenía el micrófono apagado. ¿Los filisteos? Sí, muy bien. Muy bien. Vas volando, Isabel. Bueno, chicas. Siguiente. O sea, pongámonos las pilas porque hay más preguntas para que empatemos esto, o mejor dicho, aquí hay para de todo. ¿Quién fue Mardoqueo? Uy, esta sí está. Dime. ¿Quién fue Mardoqueo? Cuatro, tres. ¿No? Fue el tío de alguien. Fue el tío de alguien. Sí, fue el tío de alguien, de una mujer, de hecho. ¿Qué fue? ¿Tío o el primo? El tío y padre adoptivo de una mujer. El tío del sobrino. Más De pista una para mujer, de una mujer que fue muy usada por Dios, que comienza con E. Esther. Sí, ¿quién respondió? Daniela. Yo, Daniela. De Isabel. Isabel, Ah, sí. sí, eso no me confundan. Va. Daniela Isabel. Te faltó Bien. la anterior, María Paula. Vamos a agilizar esto. Porque Cristo es llamado Alfa y el Omega. Y el Omega. ¿No? Porque Cristo fue llamado el Alfa y el Omega. Hemos escuchado muchas veces que dicen que Cristo es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Muchas veces, a veces. ¿El principio y el fin? No. ¿Por qué les llaman? ¿Puedes repetir la pregunta otra vez? Porque Cristo es llamado el Alfa y la Omega. Bueno, les voy a ayudar Pues con creo que es porque, pues dicen como que es el principio y es el fin, es como que dicen que como él no hay ninguno y pues que siempre estará pues hasta los últimos días. Completando lo que te estás diciendo, resulta que significa completo.
para denotar pues el carácter de Cristo, ¿sí? Y pues tiene que ver con el principio y el fin, porque alfa es la primera letra y omega la última del alfabeto griego, lo que quiere decir que pues, o sea, no, o sea, es completo, ¿sí? No hay nada que se escape de ahí. Siguiente. Entonces ¿Qué démosle el rey punto a Camila. Camila respondió primero Bueno, principio y fin. bueno, Entonces, puntico para sí, ¿cierto? Yo opino. Camila. No me linchen por eso. Bueno. Punto para Camila entonces, que respondió primero. Eh, em, ¿Qué rey se suicidó después de una derrota en el campo de batalla? Se te Dime. entrecortó. Samuel, el rey que se ¿Qué suicidó. rey se suicidó en el campo de batalla? Samuel no sino Saúl. No, fue un rey. Sí, eso sí. Eso sí. Paul, es que se te entrecortó. Vuelve a repetir la pregunta y como dejar claro el asunto. No. Se escucha retrabado. Muy bien. Puedo decir yo. Se lo puedo Siguiente. decir yo. Pau, no se te escuchó nada. Saúl. Sí, bueno, ahí estuvo. Yo creo que hay por errores técnicos. Si quieres, Sandra, puedes continuar con las preguntas mientras a Paula se le restablece la conexión. Ok, listo. ¿Quién contestó? Pues que como digamos, esa fue nula. Sigamos con otra para. Listo. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Chicas. Salvador. Ajá, muy bien, Camila. El Salvador, así es. Excelente. Bueno, la siguiente. Completen esto, completen la siguiente bienaventuranza. Entonces, dice, bienaventurados los mansos, porque Jesús Porque ellos poseerán el reino de los cielos. no, casi. ¿Les ayudo? ¿Se las digo? ¿La saben? Porque ellos recibirán la palabra. ¿Herencia? algo así. ¿Lo Así. puedes repetir? Listo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán La La corona. empieza con T. ¿Tierra? Sí. Ajá. La tierra por ¿Por herencia? eso. La tierra prometida. ¿Sí? La tierra por herencia, como la terminó Sofi. Por heredad, así es. ¿Y quién se lleva el punto? Muy bien. Estuvo raro ese. Eso fue un conjunto de todo. Un Punto para todos. 20% para cada una. Punto para todas. Listo. La siguiente. ¿Para quién fue escrito Apocalipsis? ¿O para quiénes?
Les doy una pista, ahí hay un 7 involucrado. ¿No? Y no es Cristiano Ronaldo. No, no, para nada. ¿No? No, ni idea. Para las 7, ¿qué? ¿Tribus de Israel? ¿Para las 7 plagas? No. No, ¿Las 7 tribus de Israel? Recordemos la pregunta, está escrito, Apocalipsis está escrito para las 7. iglesias. Ah, sí. Pero iglesias, ¿de dónde? Hay muchos continentes. ¿Qué continente? A ver. La iglesia de Éfeso. No. Éfeso estaba incluida dentro de esas. De las 7 promesas. ¿De Grecia? Grecia. No. No, Grecia. Grecia es Israel. un país. Más grande. Un continente que comienza por A. Gracias. Muy bien. ¿Quién se llevó el punto? Sofía. Muy bien, Sofía. Gracias, gracias. ¿Cómo era? Una ganadora silenciosa. Las 7 iglesias de Asia. Bien. Listo. La siguiente. ¿Cómo se llamaban? Ush. Ojo que quedan dos. Qué pena. Ojo que quedan dos preguntas. Esta y otra. Bueno, vamos a cambiarlo. Esta es más chévere. Esta yo creo que sí la saben, al menos a alguien. ¿Quién fue el profeta llorón? Le decían así. Sí, ¿quién lloraba por todo? Por favor. ¿Quién era el profeta más sensibilito? A ver. Más Sí nostálgico. se puede. ¿Empieza sí con se cuál? puede. Empieza con J. J. Con la J. Jeremías. Bien. Bien. Sí. Y última. ¿Cuál es el libro de la Biblia que tiene más capítulos? Salmos. Salmos. Muy bien. ¿Quién respondió? ¿Quién respondió primero? Camila. ¿Cuántos salmos tiene la Biblia? 190 y... Ay, No, más poquito. 160 y... Más Más poquito. puntos. 150. Sí. 150. Sí, muy bien. Listas, chicas. Comprobado. Quedamos Bien. con ¿Y quién es con la dos ganadora puntos final? para Daniela Jaraba. Isabel se llevó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos. Camila tuvo 4 puntos y Sofi tuvo 2 puntos. Bien, muy bien, Bien. chicas. Yay, bravo. Después les hacemos una evaluación de lo que aprendieron hoy. No me interesa. Después con la coordinadora Rifas, Juegos y Espectáculos estaremos llegando a los premios. Yo creo. Listo, Paz, podemos continuar. Bueno, muy bien, chicas, me alegra, señorita joven, que sepamos esos de la Biblia, me gusta eso, es importante conocer lo que dice la Escritura y es tiempo de volvernos a la palabra. Yo sé que ya hemos orado, pero como a ustedes les gusta, mejor dicho, les apasiona orar tanto, vamos a hacer una corta oración. Señor, y te damos gracias por este tiempo también de compartir. Y en ese momento, al ir a tu palabra, rogamos que tú, por favor, nos hables. Sometemos la mente, el corazón, nuestra alma para recibir tu palabra, porque es tu palabra la única que puede transformarnos, levantarnos y obrar en cada situación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios. Por favor, abramos nuestras Biblias. Quiero que me acompañen a un pasaje muy conocido en Mateo, capítulo 16, versículo 18, que algunos de ustedes, me imagino, se saben hasta de memoria. Sí, yo sé que sí. Mateo 16, 18. Entonces, rápidamente, Evangelio de Mateo, capítulo 16, en el verso 18. Y tú que lo encontraste, por favor, nos ayudas a leerlo. Dale, Camila. Ya lo encontré. Yo lo encontré ya.
yo también. Dale, Cami primero y próximo nos ayudas, Daniel. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán con ella. Contra ella. Muy bien, gracias, Cami. Si quieres, Pau, puedes ir ayudándome con la presentación. Ahí está el versículo y en otra versión dice, y ni las puertas del mismo reino de la muerte podrán prevalecer contra ella, contra la iglesia. Bueno, y les digo algo, en este tiempo que estábamos en la cuarentena y demás con todo este tema, por allí les leí el título de un libro que está siendo muy popular hace unos años y se llama Sálvese quien pueda. Entonces, si quieres darle el siguiente, por favor, ahí en la presentación. El título es Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. A todos se nos hace conocida esta imagen. Transmilenio, 7 de la mañana. No tenemos las nuevas imágenes, pero creemos que la imagen, dicen algunos que la nueva normalidad es lo mismo, pero con tapabocas. La misma aglomeración de personas. Ahora, ese título, llámese Sálvese quien pueda, es bastante peculiar. ¿Y de qué trata ese libro que les comento? Ese libro trata, o escribe ese autor, es un libro no cristiano, pero el autor expresa lo siguiente, diciendo, ¿será que llegará el día en el cual las máquinas y toda la tecnología podrá llegar a reemplazar la labor de un ser humano? ¿Llegará ese día? Entonces expresa ahí como muchas máquinas hoy en día, la tecnología, la automatización de los procesos está llevando que reduzcan el personal en ciertas áreas. ¿Será, y les hago esa pregunta a ustedes, ¿será que llegará el día en el cual muchos procesos de los que se hacen serán reemplazados por máquinas, por robots, por inteligencia artificial? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. Puede llegar a pasar, pero ¿será que todas las labores podrán ser reemplazadas? No. Bueno, esa es una excelente pregunta. Y saben, esto es sorprendente escuchar esto, pero también es sorprendente los comentarios de algunos famosos, entre comillas, que yo he escuchado, los cuales dicen que si la iglesia no cambia su posición respecto a cosas como el aborto, la unión entre parejas del mismo sexo, o cosas que para ellos, o temas que para ellos están pasados de moda como la inmoralidad sexual o relaciones sexuales fuera del matrimonio, o la fidelidad en el matrimonio, etcétera, dicen ellos que si la iglesia no cambia la posición respecto a esto, entonces, dicen algunas de estas personas, la iglesia estaría destinada a desaparecer. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Será que eso podrá pasar? ¿Será esto real? De que la iglesia desaparezca. ¿No? Que la iglesia desaparezca si no cambia su posición o lo que hablamos respecto a lo que es el matrimonio homosexual o lo que es el aborto o la fidelidad en el hogar, porque creen algunos que son temas que están pasados de moda. ¿Será que la iglesia desaparecerá si no cambia esa forma en que hablamos eso? No, sí intentarán, pero No. no pueden. No. Ok. ¿Saben? Y la pregunta es, bueno, si quieres vas alistando el video, por favor. Los de afuera pueden estar muy equivocados respecto a la posición de la iglesia, respecto a lo que creemos como iglesia y respecto a estas frases que pueden llegar a decir, no, es que si la iglesia, dicen ellos entre comillas, no se moderniza, creyendo que eso es ser moderno, que para nada lo es, eso es volver a la época de los imperios, de los cavernícolas, por allá de la Roma antigua. Estas personas dicen que si no cambiamos, entonces estaríamos destinados a desaparecer, pero ¿qué dice? Lo que debemos entender es no tanto qué dicen los demás respecto a la iglesia, sino el día de hoy quiero que hablemos es cuál es el concepto que tú tienes acerca de la iglesia. ¿Cuál es el concepto que Dios tiene acerca de la iglesia? Porque la iglesia es un pueblo para Dios.
quiero que veamos el siguiente video, por favor, hecho por algunos de ustedes, con la pregunta, ¿qué es la iglesia para ti? ¿Qué es la iglesia para ti? Entonces, prestemos atención a este video. Ok, creo que no tiene sonido. No, no tiene sonido. ¿Me compartiste el sonido? El sonido. ¿Ahora sí? Yes. Sí. Sí. La iglesia para mí es un segundo hogar, familia y unidad. La iglesia para mí es una familia en Cristo en el cual encuentro apoyo. La iglesia para mí es donde aprendemos a caminar a nuevas generaciones. La iglesia es un lugar donde podemos ir y podemos mostrarle a todas las personas los talentos que Dios nos ha dado. La palabra de Dios dice que Él a cada uno nos da un talento y que hay que ponerlo a su servicio. Para mí, ¿qué significa la iglesia? La iglesia significa todo. Unión y amor. Para mí, la iglesia es un lugar donde puedo aprender y compartir con otras personas acerca de Cristo. Bueno, gracias, Pau. Entonces, ahí estamos respondiendo esa pregunta, ¿qué es la iglesia? Y es la pregunta que quiero que en esta mañana tú te hagas. ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Qué concepto tenemos de la iglesia? Porque quiero decirles que hay muchos, bueno, es sorprendente que los de afuera tengan un término equivocado acerca de lo que es la iglesia, pero es aún más sorprendente que personas que asisten a una iglesia, o personas como tú y como yo, que tenemos una conexión con la iglesia, tal vez tengamos un término, un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Y definamos primero, ¿qué es la palabra iglesia? La palabra iglesia viene de un término que es eclesia, con doble K, eclesia. Y este término eclesia significa los llamados aparte o la asamblea de los llamados aparte. Cuando Jesús expresa este versículo que leímos hace un momento en Mateo 16, 18, está diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Resulta que el término iglesia era conocido en los tiempos de Jesús, pero Jesús está diciendo que conocida como una asamblea de dirigentes, de personas que tenían una voz, un voto y tomaban decisiones muy, muy importantes. Pero cuando Jesús dice, es mi iglesia, está diciendo que ya no solamente es una asamblea de cualquier persona, sino una asamblea que le pertenece a él. Entonces, si quiere volvemos a la presentación, por favor. Entonces, la iglesia tiene un significado más que de 4 paredes, queridos, tiene un significado de personas. Más que de 4 paredes, el significado es personas. ¿Qué personas? Hombres y mujeres que han recibido al Señor Jesucristo. Dale siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver primero alguien que me ayude a leer Efesios capítulo 1, versículo 22. Porque vamos a ver que la iglesia somos embajadores de Dios. Efesios 1, 22, por favor. Amén. Dale, Dani. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dijo, como cabeza de toda la iglesia, esta es su cuerpo, en la plenitud de aquel que lo llena de todo por completo. Que lo llena todo por completo. Muy bien, gracias, Dani. Entonces, lo que dice la palabra de Dios acá es que Dios sometió, todas las cosas están bajo el dominio de Cristo, pero a su vez, Cristo es la cabeza, dice, de un cuerpo, hablando como una figura, el cuerpo que es la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Y es que como cristianos, tú como cristiano, la iglesia, cada uno de nosotros, que ya vamos a ver qué es la iglesia, o quiénes componemos la iglesia, cada uno de nosotros somos representantes de Dios en este mundo. Jesús lo puso en las siguientes palabras, le dijo a sus discípulos, recuerden, ustedes son la luz de este mundo, ustedes son la sal de esta tierra. Jesús lo puso en estos términos, que entonces nosotros somos el reflejo, los embajadores, quienes representamos
a Jesucristo, quienes representamos a Dios en la sociedad, en las familias, con nuestros amigos. Somos la iglesia. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes son representantes de Dios en el lugar donde ustedes están. Por eso es tan clave la iglesia. Por eso el sueño de muchos es que hubiese iglesias en muchos lugares, en todos los barrios de las ciudades, en todos los pueblos, en todos los municipios. Debería haber iglesias. Si ustedes creen que es importante que haya tiendas o panaderías de esas que huelen tan delicioso en la mañana, ¿será que es importante que hayan de esas cerca a las casas, ahí en los barrios? Claro. Sí, claro. Por supuesto. Por supuesto. Y si es importante, yo quiero decirte que también es muy importante y aún más, es mucho más importante la presencia de la iglesia en todo lugar. Porque somos quienes reflejamos a Dios. No sé si han escuchado que hay personas que dicen, no, queremos que haya un CAI. Un CAI es un lugar donde están los policías. Queremos que haya un CAI en cada lugar, en cada esquina. Quiero decirles que cada uno de nosotros deberíamos es anhelar que también haya una iglesia en todo lugar. Que haya la representante de Cristo. Ahora, somos su cuerpo, somos su plenitud. Y esa es la iglesia a la cual, o sea, a nosotros como iglesia, Dios nos delegó, nos confió el que podamos representarlo. Obviamente por su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el otro consolador, es Dios con nosotros. El Espíritu Santo es la promesa cumplida de Jesús cuando nos dijo, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar desamparados, nunca más estarás solo, sino que he enviado a mi Espíritu para que esté contigo. Esa es la promesa de Dios. Y nosotros, por tener al Espíritu Santo, somos los representantes de Dios aquí en este tiempo. Entonces, por eso la iglesia debe estar presente en todo aspecto, en la educación, en las artes, en la política, en las familias, en todo lugar la iglesia. Chicos, yo creo que ustedes se metan esto en su corazón, que tú tengas presente esto ahí en tu mente, y es que la iglesia sí tiene que estar presente en todo lugar. Porque, ¿saben? Hay personas que dicen que la iglesia simplemente debería meterse en 4 paredes y no inmiscuirse en nada más. Eso es el concepto más equivocado que puede existir. Porque la iglesia es Dios, es el reflejo, somos el reflejo de Dios en esta tierra. ¿Ok? Ahora, definamos qué es la iglesia. Cuando se habla de la iglesia, aquí creo que es importante hablar de esto, la iglesia, se define que la iglesia en 2 aspectos se llama. Entonces, bueno, en 2 aspectos ahí se habla de la iglesia. Y una es la iglesia a nivel local y otra es la iglesia universal. ¿Quién es la iglesia universal? Definamos. Iglesia universal está compuesta, recuerden que iglesia es personas. La iglesia universal son personas o somos personas de todo el mundo, de toda raza, de toda etnia, de toda lengua, que hemos creído en el Señor Jesucristo. La iglesia universal somos personas a través de la historia, en todos los tiempos, gente que aún vive o gente que ya partió con el Señor, pero que hemos creído en Jesucristo como Salvador. Esta es la iglesia universal. Pero existe otro aspecto de la iglesia, que es la iglesia local. ¿Recuerdan ahora las preguntas que nos hacía Paul? Entonces nos decía, el libro de Apocalipsis fue dirigido a 7 iglesias. ¿Cómo así que 7 iglesias? Sí, es solo una iglesia universal, la iglesia de Jesús. Que somos los que hemos creído en Jesús, los que hemos aceptado a Jesús como Salvador. Si tú realmente has aceptado a Jesús como Salvador, si tú lo has invitado a tu vida para que Él sea el Señor de tu vida, valga la redundancia, tú eres parte de esa iglesia. Pero entonces cuando allí nos decía Paula, 7 iglesias, significan 7 iglesias locales que estaban en diferentes ciudades. Entonces allí Daniela nos dijo, Éfeso, ahí estaba una iglesia, al igual que en Corinto, al igual que en Galacia. Entonces son iglesias locales, Tesalónica, donde las personas se reunían. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros también somos parte de una iglesia local. Y aunque debemos entender, no somos la única iglesia local,
No somos la única en la cual hay salvación, pero sí tenemos muy claro que esta iglesia, queridos chicos, señoritas, Centro de Fe y Esperanza en la Avenida Boyacá, es la familia, nuestra familia, donde Dios nos puso. Es importante que lo entendamos y que conozcamos esta parte. Ahora, la Biblia nos enseña algo importante y es que toda persona, todas las personas que creían en Jesús, todos los que recibían a Jesús, recuerda, Paul, si quieres puedes ir pausando la presentación, ir poniéndola como tú veas. Entonces, todas las personas que creían en Jesús se metían, se conectaban a una iglesia local. ¿Sí? Ustedes ven en la Biblia, todas las personas que aceptaban a Jesús como Salvador, no hacían lo que algunas personas dicen hoy en día. Algunas personas dicen, no, yo creo en Dios, pero a mi manera. Esa frase. Y dicen, no, yo no necesito ir a una iglesia. Yo no encuentro en la Biblia ni siquiera gobernantes de ese tiempo, ni siquiera autoridades con mucho poder, aún que para ellos ir a la iglesia representaba que su propio pueblo los rechazaran, pero ellos cuando recibían a Jesús, recibían el estar congregados en una iglesia. ¿Sí me hago entender? Entonces, chicos, nosotros debemos entender, yo estoy convencido, yo estoy seguro que todos los que estamos acá conectados, si tú estás conectado en esta mañana, es porque tú crees en Jesús, porque tú confías en Dios y porque estás buscando que Dios te hable. Quiero decirte que entonces, todos los que tenemos esa característica, debemos buscar un lugar donde debemos, ya nosotros lo encontramos, ya el Señor lo puso en nosotros, que es Centro de Fe y Esperanza, pero debemos estar conectados siempre en la iglesia. Hay personas que dicen, vuelvo al punto, yo necesito una iglesia, sí lo necesitamos, todos nosotros. Y quiero que hablemos lo siguiente, y es, así como estamos conectados en una iglesia local, es cuál debería ser nuestra prioridad como iglesia local. Es decir, ¿cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Para qué el Señor estableció una iglesia? ¿Con qué razón? ¿Por qué razón la gente que recibe a Jesús se conecta a una iglesia? ¿Por qué razón toda persona que conoce a Dios debe conectarse a una iglesia? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la prioridad? Yo quiero que piensen en eso. ¿Cuál crees tú que sea la prioridad? Y vamos alistando la lectura que les envié por... ¿Cuál crees tú que sea la prioridad de la iglesia? ¿Qué debemos hacer? ¿En qué deberíamos estar dedicados? ¿A qué deberíamos estar dedicados? Y quiero que escuchemos una lectura que alguno de los líderes nos va a ayudar a tener. Listo. Esteban Pérez convocó a la reunión mensual del concilio de su iglesia para que se reunieran exactamente a las 19 horas. Tenemos muchos puntos que tratar esta noche, amigos, así que será mejor que comencemos. Dijo, como ustedes saben, uno de los puntos de nuestra agenda es acordar un programa unificado de la iglesia para este nuevo año. Se espera que en 2 semanas lo presentemos a la congregación. Como presidente, Esteban se sentía bastante ansioso por lo que sucedía. Solamente la reunión del presupuesto anual provocaba mayores desacuerdos y debates que esta reunión para planificar el programa. ¿Quién quiere ser el primero?, preguntó. Esto debe ser sencillo, dijo Juan Fiel, un diácono que había sido miembro de la iglesia durante 26 años. El año pasado fue un buen año, sencillamente respiramos las buenas cosas que hicimos. Siempre he pensado que lo que ya se ha aprobado y que es la verdad es mejor que un montón de ideas novedosas. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, dijo Pedro Novedoso. Los tiempos han cambiado y pienso que necesitamos reevaluar todo lo que estamos haciendo. Solo porque un programa haya funcionado en el pasado no significa automáticamente que continúe dando resultado en el año próximo. Yo estoy especialmente interesado en comenzar otro servicio de adoración con un estilo diferente. Todos hemos visto el crecimiento que ha tenido la Iglesia del Calvario desde que comenzamos a tener un culto contemporáneo para alcanzar a los inconversos. Sí, algunas iglesias harán cualquier cosa con tal de tener una multitud, replicó Juan. Se olvidan de que la iglesia es para nosotros los cristianos. Se espera que seamos diferentes y debemos separarnos del mundo. No debemos desvivirnos por complacer al mundo en todo lo que desea.
Pueden estar seguros de que yo no tengo intenciones de ver que eso suceda en esta iglesia. Durante las 2 horas siguientes se presentaron una valiosa lista de programas y causas para que fueran incluidas en el calendario de la iglesia. Dora Hacedora insistió apasionadamente en que la iglesia tomara una parte más activa en Operación Rescate y en el movimiento Provida. Óscar Masculino dio un testimonio conmovedor acerca de cómo los cumplidores de promesas habían cambiado su vida y sugirió toda una pizarra completa de actividades para los hombres. Linda Amorosa habló de la necesidad de comenzar una escuela cristiana y, por supuesto, cada vez que se presentaba una propuesta, Carlos Cicatero preguntaba una y otra vez, ¿cuánto va a costar? Todas eran sugerencias válidas. El problema es que parecía no existir una norma de referencia mediante la cual el consejo pudiera evaluar y decidir cuáles programas se debían adoptar. Finalmente, habló Raúl Razonador. A esta altura, la voz de Raúl era la que todos estaban esperando oír. Cada vez que los temas se tornaban confusos en las reuniones de negocios de la iglesia, él decía un discurso breve y la mayoría votaba lo que él decía. No era que sus ideas fueran mejores, en realidad la gente por lo general estaba en desacuerdo con él, pero la mera fuerza de su personalidad hacía que todo lo que dijera pareciera razonable en el momento. Listo, muy bien. Gracias, Sandra. Bueno, la pregunta es, queridos y queridas, ¿cuál debería ser nuestra posición? ¿Por quiénes ustedes se apuntan más de todos los que hablaron ahí? Entonces ahí encontramos a un personaje llamado Juan. ¿Juan qué? Perdón, Esteban, ¿no era? Se me olvidó el nombre. ¿Cómo era, Sandra? ¿Aló? Listo, el primero, ¿no? ¿Esteban qué? Esteban Pérez, perdón, es que estaba... Esteban Pérez, listo, gracias. Entonces dice que Esteban Pérez, luego habla otro de Juan Fiel, ¿no? Entonces dicen, no podemos cambiar nada. ¿Qué otro personaje tenemos ahí? Dora Hacedora, era una, ¿no? En la siguiente página. Dora Hacedora, y es que quería hacer muchas cosas. Sí, prestamos atención a la lectura, ¿cierto? Dale más adelante, Paula. Óscar Masculino. Óscar Masculino. Y ahí estaba también Linda Amorosa. O Carlos Cicatero, pensando en el dinero. Bueno, ¿cuál creen ustedes que debería ser nuestra posición, muchachos? ¿Cuál creen ustedes que deberíamos nosotros, la posición que deberíamos tomar como cristianos? ¿La iglesia para qué está hecha? Y quiero que veamos 5 aspectos al respecto, y es, dale la siguiente presentación, por favor. Y este aspecto es el siguiente, y es ayudando a otros. Y quiero que veamos, ¿será que la iglesia está puesta para ayudar a otros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estará la iglesia para ayudar a otros? Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 39. Mateo 22, 39. Y si alguien lo tiene en sus Biblias o aquí en la pantalla también está, en la Nueva Traducción Viviente, por favor, ayúdanos a leer. Dale. Amén. Dale, Dani. Y 39. Y sí, el 39. Mateo 22, 39. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos aquí una imagen bien importante respecto al tema que quiero que hablemos, y es el servicio, ayudando a otros. Claro, la iglesia está puesta para que ayudemos a otros, para que sirvamos a otros. Eso es parte de la iglesia. Dios nos puso en esta tierra para que podamos servir. Afuera, queridos, hay un mundo necesitado. Afuera hay vidas que realmente se encuentran necesitadas. Y nosotros fuimos diseñados para servir. Hay un dicho conocido que dice, el que no sirve, completa la frase, el que no sirve, uy, no, sí, Daniel, es terrible. El que no sirve, no sirve, yo iba a decir. Entonces Daniel dice que el que no sirve, no estorbe. Bueno, el que no sirve, no sirve, es otro dicho, tal vez Daniel conoció. No todos hemos escuchado eso. Pero el que no sirve, no sirve. ¿Cómo así? Si una persona no aprende a servir a otros,
no está sirviendo, como un reloj que no tiene pila, que no da la hora, como un celular que no enciende, o dirán algunos, como un celular que no tiene juegos. Imagínense un celular sin WhatsApp y sin Facebook y sin Instagram. Algunos dirán, ¿para qué quiero eso? Entonces, si nosotros no aprendemos a servir, no estamos cumpliendo el rol con el cual fuimos diseñados. Fuimos diseñados para servir y la iglesia está puesta para servir. Pero aquí quiero que entendamos lo siguiente. Aunque la iglesia fue diseñada para servir, la iglesia no es o no somos una entidad de beneficencia. Porque hay personas que tienen el concepto que la iglesia debería dedicarse 100% a hacer obras de beneficencia. Dale atrás, quédate atrás. Hay personas que piensan que la iglesia debería dedicarse 100% a obras de beneficencia y quiero decirles que así no es tampoco. Porque, ¿saben? Una obra de caridad, una obra de beneficencia ayuda a la persona de manera temporal. Es decir, sí, se calma el hambre o el frío o la enfermedad que esta persona tenga, pero la labor de la iglesia, chicos, no es solamente temporal. La labor de la iglesia es eterna. El servicio que tú haces en la iglesia, aquello que nosotros hacemos como iglesia para servir a otros, tenemos que tener la seguridad, debemos tener la convicción que tiene una trascendencia eterna. Esa es la gran diferencia. Entonces, muchachos, no crean lo que dicen las personas por allí, que la iglesia debería dedicarse 100% a una entidad de caridad. Porque doble punto, entidades de caridad hay muchas. Y debemos, no estoy diciendo con eso que no debemos ayudar, sí se hace, y como iglesia local lo hacemos. Pero la iglesia está puesta para un servicio que a la larga tiene resultados eternos en las vidas de las personas, ¿vale? Quiero que entiendas eso, porque hay gente que se pone hasta bravo y dice, no, es que la iglesia tiene que darme todo lo que yo necesito. Eso no es así. Es más, si vamos a la escritura, la palabra de Dios dice, si alguno no trabaje, pues que no coma. Así dice Pablo en una de sus cartas. Pero chicos, sí debemos ayudar a otros. Sí debemos bendecir a otros. Sí debemos ser generosos con las personas. No podemos esperar a decir simplemente que si alguien tiene hambre, que si alguien tiene frío, no, sí, que Dios te bendiga y ya, ¿no? Debemos mirar qué tenemos en nuestra mano, a nuestro alcance, para bendecir a esas personas también, ¿vale? Dale siguiente, por favor. Entonces, la iglesia, estamos para servir, pero no es una obra de caridad. Segundo, será un club social. Resulta que también en el libro de Mateo, pero en el capítulo 28, versículo 19, alguien que me ayude a leer, por favor, ese Mateo 28, 19, por favor. Mateo 28, 19. Yo me lo sé. Dale. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, ¿lo puedes volver a repetir un poquito más despacio? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, muchas gracias. Entonces, ¿será la iglesia un club social? Quiero decirles algo, la iglesia, Dios no nos ha diseñado a ninguno de nosotros para que seamos solitarios, para que vivamos solos. Hay gente que dice, no, yo mejor solo, quiero estar solo, que nadie se meta conmigo, quiero estar aislado. Ninguno de nosotros fue diseñado para vivir solo, para estar solitario, para estar aislado. ¿Saben? La iglesia brinda algo y es compañerismo, es unidad, es comunión. Por eso tú deberías procurar que muchos de tus amigos sean gente que ama a Dios y que está en la iglesia también. Porque eso genera más compañerismo, eso genera más comunión. No quiero decir con eso que no podemos tener amistades o de pronto de tener contacto con personas que no conocen a Dios. No los vamos a desechar. Debemos también bendecirlos
y acompañarlos a ellos. Pero, ¿saben? A veces se piensa que la iglesia simplemente es un lugar donde yo voy y me reúno con los que me caen bien, con los que piensan como yo, con los que hablan como yo. Y si en la iglesia alguien no me cae muy bien, entonces, ¿sabe? La Biblia dice lo siguiente, está en Romanos 2:11 ahí en pantalla. Dice que en el Señor Dios no hace acepción de personas. Y ¿saben? Si hablamos de un lugar revolucionario que cambió la estructura de su tiempo y que aún lo sigue siendo, es la iglesia. ¿Por qué? La iglesia del primer siglo comenzó a hacer algo que no hacía ninguna persona, nadie más, en ningún otro lugar se hacía esto. Y es que el mismo apóstol Pablo dice, en el Señor ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay la diferencia entre un hombre que sea superior a una mujer, ya no existe este tipo de cosas, dice Pablo. Entonces, en la iglesia del primer siglo, no sé si ustedes lo sabían, sucedía algo, y es que en la iglesia del primer siglo se reunían las personas pobres, los esclavos, se reunían junto con los libres, con aún sus amos. Es decir, un esclavo no podía sentarse a la mesa con su amo. Eso no se podía. Y en las sinagogas, por ejemplo, los hombres estaban sentados en un lugar y las mujeres estaban sentadas en otro lugar alto, por allá arriba. Les mandaban a otro lugar. Pero la iglesia comenzó a cambiar todo esto. Y oraban juntos y se reunían juntos a compartir el pan, a predicar la palabra de Dios, a estudiar la Biblia. Lo hacían en ese momento como iglesia. Eso fue revolucionario. Y quiero decirles, hoy en día es igual. La iglesia está hecha para que tengamos compañerismo, pero no es un club social. Porque en un club social simplemente yo voy y me junto con los que me caen bien, con los que me caen bien. O si me caen bien esas personas, sí voy. Me acerco a ellos, si piensan como yo, si hablan como yo, si les gusta lo que a mí me gusta, no debe ser así. Porque en la iglesia no hay acepción de personas. La iglesia está creada para darnos compañerismo, conocer otras personas que también tienen fe en Dios, que aman a Dios, como estoy seguro cada uno de ustedes lo son. Listo, entonces sigamos. El tercer punto es que la iglesia tampoco es un colegio o una entidad educativa. Ese no es tampoco el énfasis de la iglesia. Entonces el primero es, la iglesia está para servir, pero no es una entidad de caridad. Segundo, la iglesia está para brindarnos compañerismo, pero no es un club social. Y tercero, la iglesia tampoco es un colegio. Y ahí en Mateo 28:20, que es el versículo que hace un momento Dani lo dijo en memoria, pero el siguiente versículo en Mateo 28:20. ¿Quién me ayuda a leer esa parte? Dale, Camilo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os han mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias. Hay una palabra clave que es enseñándoles, enseñanza. ¿Saben? Cuando nosotros nos reunimos, en este caso, chicos, nos conectamos, ustedes no deben pensar que el conectarse, aunque lo hacemos por la misma plataforma que muchos de ustedes reciben clase. Yo sé que muchos de ustedes reciben sus clases de matemáticas que tanto aman, o de sociales o de ciencias, las reciben por Zoom, ¿sí o no? La mayoría reciben sus clases por Zoom. Pero aunque estamos usando el mismo medio para conectarnos o para que te conectes, quiero decirte, esto no es una clase más de tu colegio. No lo es. No lo tomes de esa forma. Porque muchas veces de tu colegio tú vas porque, tengo que poner ahí para que no me pongan la falla. No pienses, no estamos acá conectados. La iglesia no es de esa forma, no trabaja de esa forma. Y la iglesia también nos brinda algo especial y es enseñanza, instrucción. Eso es lo que se le ha llamado discipulado. ¿Saben? La palabra discípulo significa aquel que sigue las pisadas de un maestro. Entonces, por eso me pareció interesante esta imagen. Un discípulo es aquel que quiere seguir las pisadas de un maestro. ¿Y saben quién es nuestro maestro? ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús.
Muy bien, Jesucristo. Es sus pisadas las que queremos seguir, es su camino el que queremos caminar. Y saben, todos nosotros necesitamos ser enseñados. Todos nosotros necesitamos ser corregidos. ¿Saben? Ustedes han escuchado de hombres tiranos como Adolfo Hitler. ¿Se han escuchado de este hombre en la Segunda Guerra Mundial? O aún actualmente en Corea del Norte, existe una familia que son como los emperadores, los Kim Jong, Chin y todos esos Chin Chun Fan, esos que se dicen por allá. Comencemos por Hitler. ¿Cuál fue el tema con ellos? Que nadie estaba por encima de ellos, que eran personas a las cuales no se les podía decir absolutamente nada. No había quien los corrigiera, no había a quien ellos brindaran cuentas. Y la iglesia, como iglesia, también estamos puestos para esto, para ser discipulados y aún para darnos cuentas unos con otros. Por eso existe el modelo de líder, de discípulo, casas de paz, mentores, con ese propósito, que podamos nosotros llevar cuentas. Porque todos, queridos, quiero que entiendan eso, todos, aunque no nos gusta que nos digan no nos gusta que nos corrijan las formas que llevamos, lo que hacemos, porque para nosotros nos parece que está bien. Para ninguno de nosotros es grato en el momento. La Biblia dice, para nadie es un momento de alegría el momento en que es disciplinado, pero a la larga es beneficioso. Y eso sucede también en la iglesia. La iglesia no es un colegio. Yo recuerdo en mi colegio, yo estuve en un colegio parroquial, eso era casi, eran con monjas y con curas, eso era casi orden militar. Y bueno, ustedes no saben qué es eso. Estas orejas fueron jaladas muchas veces. Sí, le jalaban las orejas y lo pellizcaban a uno y lo zarandeaban. Eso en el tiempo era en los colegios. Esta no es la iglesia, pero sí está la iglesia para que seamos discipulados, para que seamos corregidos y para que aprendamos a dar cuentas. Entonces, la iglesia no es un colegio o una institución educativa, pero la iglesia está para discipular. ¿Ok? Ese es el tercero. Quiero que veamos el cuarto rápidamente. El tiempo pasa. Y vamos a ver el cuarto es, ¿será que entonces la iglesia, porque algunos tienen ese concepto, es como la famosísima DMG? Algunos de ustedes tal vez no recuerda qué es DMG, tal vez otros sí. ¿Quién recuerda qué fue DMG? ¿Quién sabe? ¿De los líderes sabe alguno? Una Paula. pirámide. Eso, ¿y cómo era ese tema de una pirámide? Cuéntanos. Entraba, era como lo que hicieron ahorita, el multinivel, donde tú entras, aportas un dinero y recibes por los que van detrás de ti. Oh, menos, ¿sí o no? Entonces, era un tema de captación de dinero, gracias Sandra, terrible. ¿Y qué pasaba? Pues ahí está la imagen, se ponía abajo, entonces, para continuar ahí metido en la pirámide, tenía que captar a otras personas. Entonces, DMG era de un hombre llamado David Murcia, creo, y entonces la gente metió millones porque decía, es que yo meto esta plata y mañana recibo no sé cuántas veces más de lo que invertí. Y mucha gente perdió dinero, otros pues ganaron, pero ¿qué ganaron? Lo que se le robaron a los otros y otros perdieron. Y yo conocí a una persona, un ingeniero también, que el hombre tenían un carro nuevo con la esposa, habían invertido algún dinero y pues habían recuperado y dijeron, no vamos a invertir plata, vendieron ese carro nuevo, invirtieron todo allá y fue cuando que cayó esa pirámide, se perdió todo. Terrible, terrible. Mucha otra gente perdió muchas cosas más. Entonces, la iglesia no no tiene esa filosofía. Algunas personas piensan que es una obligación traer otras personas y hay otros que ni siquiera invitan a otras personas a Jesús porque no le ven el beneficio propio. Quiero decirles algo. Mateo 28:19, vuelvo y lo leo, dice, hagan discípulos y bautícenlos
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizarlos. Quiere decir o hacer discípulos, o predicándoles la palabra de Dios, quiere decir evangelismo. Y la iglesia está dada para que evangelicemos, pero no lo hacemos pensando en un beneficio propio, como lo hacían las personas de las pirámides. Las personas de las pirámides no le decían, ay, es que yo quiero que usted gane plata. No, sabían que si traía más, pues él iba a ganar más. Nosotros predicamos el evangelio de Jesús. Invitamos a otras personas a Cristo. ¿Saben con qué propósito? ¿Por qué motivo? Porque si una persona, chicos, entendamos esto, sea cual sea la persona, no importa si es rica, si es pobre, no importa si es muy inteligente o aparentemente es buena o muy mala o muy perversa, no importa la persona que sea, pero si esa persona está lejos de Jesús, simplemente está en un camino que lo está llevando a la condenación eterna. No podemos, ese es el evangelio realmente. Esto no se trata de que simplemente, sí, para que Dios te bendiga y demás. Se trata de la salvación del alma. La Biblia dice que Jesús vino, ¿a qué? A rescatar lo que se había perdido. Y eso que se había perdido era nuestra alma y se había perdido eternamente. Íbamos para una condenación eterna. Entonces, la iglesia, tú estás para evangelizar, para invitar a otros a Jesús, para llevar a otros a Jesucristo. Ese es el propósito de la iglesia también. La iglesia no es una pirámide. No traigo a las personas por conveniencia propia, porque si no, no las invitaríamos. Lo hacemos, ¿saben por qué? Por compasión, por amor a las personas. Esto es evangelismo. Y un quinto punto para ir terminando. La iglesia no es para entretención o para entretenernos o para un hobby. Eso no es la iglesia. La iglesia no es para generar simplemente un hobby. Entonces, es muy maravilloso que en la iglesia todos nosotros podemos encontrar un lugar, es decir, un lugar para servir, un lugar para cumplir nuestro propósito. Es más, la Biblia dice algo, la Biblia dice que aún las aves, es por estar en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en Salmo 84, si no estoy mal, dice que maravilloso es estar en tu casa, Dios, dice el salmista. Aún las aves del cielo encuentran un lugar allí en tu casa para vivir. Y sabes, en la iglesia encontramos un lugar donde podemos desarrollar dones, talentos y demás, pero oído acá, no es eso un hobby. Es decir, una entretención, no es un pasatiempo. Si tú aprendes, por ejemplo, ahora con los talleres que se está aprendiendo guitarra o piano, canto, danza o tecnología, quiero decirte que aunque es algo que edifica, no es un pasatiempo. Porque ver de esa forma a la iglesia, dice Mateo 22:37. Quiero que entendamos, que alguien me ayude a leer lo que dice allí este versículo. Mateo 22:37. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Mateo 22:37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, le respondió Jesús. Muy bien. ¿Sabe qué significa esto? Adoración. Y la iglesia, estamos diseñados, el propósito, estamos planeados para adorar a Dios. Todo esto que hacemos, la música, etcétera, luces y demás, todo apunta a adorar al Señor. Se trata de amor a Dios. Se trata porque amamos a Dios. No sé si ahí donde tú estás puedes decir conmigo sinceramente, yo en verdad amo a Dios. Digámosle juntos a Dios. A ver, vamos a decirle todos juntos, ahí donde tú estás, por favor. Di, yo en verdad te amo, Dios. Díselo, digámoselo. 1, 2, 3. Yo en verdad te amo, Dios. Que sea una verdad en tu corazón. Porque, ¿saben? Si alguien ama, que ahí está Efesios 5:25, dice el Señor en su palabra. Para los maridos, esto significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Quiero hacer énfasis en esto. Tal como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida, Él entregó su vida, Jesús entregó su vida por ella, por la iglesia.
quiero decirles algo. ¿Sabe qué nos dice este versículo? Una cosa importante. Jesús amó la iglesia. Para Jesús la iglesia no es algo beneficioso, o el pensamiento que tienen algunos, y es, hay muchas cosas que se habla de la iglesia, que la iglesia es para gente ignorante, que la iglesia es para gente retrógrada, que la iglesia, etcétera. Quiero decirles que ese no es el concepto de la iglesia, porque ni siquiera es el concepto que Jesús tiene de la iglesia. ¿Saben qué hace Jesús con la iglesia? La ama. Jesús ama a su iglesia. Y hablábamos hace un momento, si nuestro propósito, y ustedes lo dijeron, el Maestro es Jesús, si nuestro propósito es seguir las pisadas de Jesús, entonces debemos también imitar esto de Jesús, y es que Jesús ama la iglesia. Jesús ama a su iglesia. Quiero preguntarte a ti, ¿tú amas la iglesia de Jesús? ¿Tú amas la iglesia? Dice la Biblia que tanto amó Dios la iglesia que entregó su vida por ella. Se entregó por ella, dice, por su iglesia. Quiero que entendamos esto. Yo creo que entender esto se va a romper paradigmas, se rompen argumentos en nuestra mente. Porque cuando uno en verdad ama a alguien, uno no está buscando beneficiarse de esa persona. ¿Saben? La iglesia, quiero que entiendan esto muy clave, la iglesia no se usa, la iglesia se ama. La iglesia es para amarla. Hay gente que simplemente quiere usar la iglesia para hacer algo, para no sé, predicar, para que los vean danzar, para que los vean cantar, para que los vean tocar un instrumento. Hay gente que simplemente quiere la iglesia para esto. Pero quiero decirte hoy, la iglesia se ama, no se usa, porque Jesús amó la iglesia y se entregó por ella. Cuando yo no amo la iglesia de esta forma, estoy buscando qué aprovecharme, y si en algún momento veo que no puedo sacarle ningún provecho a algo, simplemente lo desecho. ¿Saben? De verdad, muchachos, ustedes y yo debemos ser gente que ama la iglesia. Te hago una pregunta, porque sé que todos nosotros en algún momento hemos escuchado hablar mal de la iglesia universal. Cuando tú escuchas que alguien habla mal de la iglesia, ¿qué haces? Y te hago otra pregunta. ¿Reaccionarías igual si esa persona habla mal de un ser querido, de una persona que tú amas, de tu mamá, por ejemplo, o de tu papá? ¿Qué pasa si una persona habla mal de tu mamá o de tu papá delante tuyo? ¿Tú sueltas la risa con él o con ella? No. Si yo amo la iglesia, no permito que la iglesia sea tocada. La iglesia es para amar, no para usar, muchachos. Ese es el propósito de la iglesia. Y quiero que hagamos una oración en este momento. Quiero que oremos en este momento y que le demos gracias a Dios primero porque nos trajo a su iglesia. Porque podemos ejercer la autoridad como iglesia, porque somos privilegiados en ser representantes de la iglesia. Hay personas y hay deportistas y aún estudiantes que sin ningún beneficio económico se llenan de alegría cuando pueden ir a representar a Colombia, su nación. Quiero decirte que tú y yo tenemos el privilegio de representar a Dios donde nosotros estamos. Somos su iglesia. Así que oremos rápidamente. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu Espíritu, porque podemos entender por tu palabra y por tu Espíritu Santo cuál es la naturaleza de la iglesia en verdad. Perdónanos cuando nos hemos desviado, cuando no hemos comprendido en verdad para qué está la iglesia. Perdónanos, Señor, por favor, te lo pedimos. Hoy entendemos que la iglesia no es para usarla, no es para buscar un beneficio. La iglesia tuya está para amarla. Tu palabra dice que tú amaste tanto tu iglesia que entregaste tu vida por ella. Y si tú la amaste, ¿cómo nosotros no deberíamos amar la iglesia también? Ayúdanos a amar la iglesia universal, la iglesia de Cristo, pero ayúdanos a amar la iglesia donde tú nos has plantado, centro de fe y esperanza. Hoy entendemos cuál es la dimensión de la iglesia. Señor, que hay cosas que debemos hacer, pero que no podríamos abandonar lo otro o pensar que la iglesia simplemente es para beneficencia
o para enseñar o para adquirir un beneficio, no. La iglesia está para cumplir los propósitos de Dios. Yo te doy gracias porque en cada uno de estos señoritas, de estos muchachos, tú despiertas amor por tu iglesia, compromiso con tu iglesia. Lo declaro hoy y te doy las gracias por tu espíritu, Dios en Cristo el Señor. Amén. Dios los bendiga, queridos. Gracias por recibir la palabra en el nombre del Señor. Sigamos, por favor. Listo, chicos. Vamos con los anuncios. Lo que es los lunes y los viernes tenemos un devocional en la iglesia. Los pastores hacen un devocional a las 5 p.m. de la tarde.